Listo. Entonces, el tema que vamos a revisar el día de hoy, lo que les dije, es un poco más como hacia la parte de la geometría. Vamos a salirnos un momentico ahí de la aritmética que estábamos trabajando, nos vamos a meter con geometría. Entonces vamos a revisar, bueno, esto es un tema en total que se llama congruencia y semejanza de triángulos, pero entonces vamos a hacerlo uno por uno para que no nos enloquezcamos demasiado. Nos vamos a enloquecer, pero no tanto, no tanto. Entonces, vamos a empezar con la congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos. ¿Listo? La definición formal me dice que cuando un triángulo A, B y C es congruente con un triángulo DEF. Esta es la definición formal. Esta es la definición formal. Ustedes estarán diciendo, ¿pero qué demonios? Y pues les voy a explicar. ¿Qué quiere decir que un triángulo sea congruente con otro triángulo? Básicamente que son totalmente iguales. Cuando hablamos de congruencia, hablamos de igualdad. ¿Listo? Entonces, algo es congruente con otra cosa cuando comparten exactamente las mismas características. Eso no lo vimos el año pasado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí ya lo habíamos visto? ¿Eso lo vimos el año pasado? ¿Será que A me mí me confundí? suena que sí. A mí No. también, profe. No, Sí, eso a no lo mí, vimos el año pasado. sí, a Lo mí de me Creo que suena que sí sí. lo vimos. lado, A lado, mí sí me lado, suena. ángulo, lado, 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 Sí, ángulo, lado. sí, eso sí me acuerdo. O bueno, hagan una Listo, listo, no importa, no importa. Entonces, ¿saben qué? Vamos a repasarlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros, si bien vimos la congruencia y semejanza de triángulos, este es un tema que se debe repetir porque vamos a prepararnos para entrar a, bueno, pensamientos trigonométricos. Entonces, tomémoslo en este momento como un repaso porque no quiero que se les vaya a olvidar. ¿Listo? Oye, qué loco, qué loco. ¿Será que los confundí con octavo? No, no es cierto, no es cierto. Yo creo que Chance, chance. De pronto, y si no, por ahí sí, por ahí sí. O por ahí, ¿saben qué pasó? Que lo vimos de pronto adelantadamente. De pronto ese era tema de noveno y lo vimos en octavo. O también porque a nosotros nos sobró resto de tiempo, ¿no? Es que creo que eso fue lo que pasó. sí. Creo que como nos sobró tiempo, entonces alcanzamos a revisar temas de noveno. Entonces, perfecto. No hay ningún problema porque igual lo vamos a volver a revisar. ¿Listo? Para que lo tengamos súper claro. Igual lo que les digo, este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque es uno de los ejes temáticos de geometría que, por ejemplo, a ustedes les van a aparecer en el ICFES. Entonces es importante, cuando lleguen a 11 es importante que esto lo tengamos súper refresquito. Menos mal ya lo habíamos revisado el año pasado. Al final, menos mal ya lo habíamos revisado. ¿Por qué? Porque suele ser un poco abstracto a veces. Entonces, vamos bien por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de congruencia? La congruencia se refiere a cuando dos triángulos o bueno, dos formas son totalmente iguales. ¿Listo? Totalmente iguales. Existen tres criterios que creo que ya los habíamos revisado. Sí, sí, ya recuerdo que los alcanzamos a revisar al final. Este año pues nos vamos a meter un poco más profundo. Entonces, existen tres criterios. El primer criterio es que un triángulo puede ser congruente con otro cuando tiene los mismos lados. Lado, lado, lado son iguales. Los tres lados. Recuerden que los triángulos pues tienen tres lados. Entonces, si tenemos dos triángulos que tengan la misma medida de esos lados, pues decimos que son congruentes. Entonces, este es el criterio lado, lado, lado. ¿Listo? Cuando los tres lados de un triángulo son iguales. ¿Cuántos criterios son? Tres. Tres criterios. Listo. Segundo criterio. El segundo criterio es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, bueno, lo voy a copiar acá. Lado, ángulo, lado. ¿Qué me dice el criterio lado, ángulo, lado? Básicamente que un triángulo, o bueno, dos triángulos son congruentes cuando el lado, el ángulo y el otro lado consiguiente tienen la misma medida. Yo sé que de pronto para alguien en ese momento debe ser como que rayos, pero ya con los ejemplos se van a dar cuenta que es súper sencillo. Tenemos un tercer criterio, nuestro criterio ángulo,
lado, ángulo. ¿Listo? Entonces, ángulo, lado, ángulo. Este criterio me dice que cuando yo tengo perdón, dos triángulos que comparten la misma medida de ángulo, de lado y de otro ángulo, podemos decir que son congruentes. Entonces, ¿cómo así? Vamos a empezar con el primero. Digamos que el primero podría ser, yo tengo acá dos triangulitos. Chas. Acá otro. Chas. Y listo, entonces este criterio me dice, tengo estos dos triángulos, digamos que este es el triángulo A, B y C, D, E, F, es este de acá. Entonces yo sé que estos dos triángulos van a ser congruentes porque les midan todos los lados iguales. Entonces imagínense que esto fuera, por ejemplo, 5, 7 y esto midiera 10. Este valdría lo mismo, 5, 7 y 10. Cuando vemos que dos triángulos tienen los mismos lados, podemos decir que estos dos son congruentes. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, lado, lado. ¿Listo? Su congruencia se da por el criterio lado, lado, lado. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta con ese criterio? Todo bien, perfecto. ¿Qué pasa con el criterio lado, ángulo, lado? Entonces, digamos, esperen, ¿dónde está mi herramienta de línea recta? Entonces, digamos que yo tengo acá este triángulo y tengo acá este triángulo. Y resulta que listo, entonces acá este tiene un ángulo de, digamos, de 38 grados. Acá este también, 38 grados. Y este lado mide 7, esto es un 38, ¿no? Por si las moscas. Este lado mide 7 y este lado mide 8. Y pasa lo mismo con esto. Este lado mide 8 y este lado mide 7. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que estos triángulos estén de pronto volteados y aparentemente no me sea tan evidente saber que son congruentes o no, pues podemos evidenciarlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá tenemos 7, lado que mide 7, ángulo 38, lado que mide 8. O sea, están pegaditos. Y al otro lado tenemos exactamente lo mismo. 7, ángulo 38, lado que mide 8. Entonces ahí ya podemos decir que esos dos triángulos son congruentes a pesar de que de pronto no estén ubicados de la misma manera, pues sí mantienen como tal las medidas que me generan a mí una congruencia en este caso. ¿Listo? Eso es como importante tenerlo en cuenta. No necesariamente tienen que estar posicionados de la misma forma, sino que si cumplen estos criterios, pues ya podemos decir que son congruentes. Entonces, dense cuenta, acá se cumple que este tiene 7, 38, 8 y acá también 7, 38, 8. Son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Listo? Porque comparten un lado, un ángulo y un lado. Y bueno, y el otro lado. Este de acá podría medir lo que quiera, no importa, ese no es el punto. Desde que comparta ya este criterio, desde que ya haya un lado, un ángulo y otro lado que sean iguales en ambos triángulos, ya podemos decir que son congruentes. Ahora vamos a mirar este de acá. Entonces digamos que yo tengo por acá un triángulo. Chas. Entonces, este tiene, por ejemplo, este mide 40. Este ladito de acá, digamos que mide 20. Y este angulito de acá mide 42. Y resulta que acá al otro lado me encuentro con algo totalmente igual, que este ángulo mide 40, que este lado mide 20 y que este ángulo mide 42 grados. Perfecto. Puedo decir que estos dos triángulos son congruentes, pues porque comparten o bueno, están bajo el criterio ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo que son iguales. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestros tres criterios que nos ayudan a entender, bueno, cómo podemos definir que dos triángulos, dos o tres triángulos, cuatro triángulos, bueno, que una cantidad de triángulos entre sí son congruentes, o sea, son totalmente iguales. Digamos, en este momento podríamos decir como que eso es, pues, obvio, bueno, está lógico, pero se van a dar cuenta que luego van a haber algunos triángulos que son un poco locos
y que ya vamos a tener que en serio concentrarnos un poco en qué criterio podría cumplir para ser congruente. ¿Listo? Pero digamos que conceptualmente, en una primera medida, esos son los 3 criterios. Creo que eso fue lo que vimos el año pasado, justo como que alcanzamos a revisar los 3 criterios. Vamos a profundizar en esos ejercicios bien fuertemente, entonces, antes que eso, vamos a hacer acá una prueba. Entonces yo les voy a poner acá, a ver, yo tengo este triángulo de acá. Bueno, no, ese triángulo está horrible. Esperen, lo hago mejor. Acá y acá. ¿Por qué no te quedas ahí en el punto? Bueno, está bien, no importa. Entonces, digamos que yo acá tengo, este lado me mide 10, este lado me mide 15 y este 20. Y al otro lado tengo este 20, este 10 y este 15. Entonces, Valentina Rojas, ¿son estos 2 triángulos congruentes? Sí, señora. ¿Bajo qué criterio? Lado, lado, lado. Lado, 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 ¿cierto? Lado, 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 vemos que repite el lado, 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 entonces decimos, pongámosle acá nombrecitos, digamos que este es el triángulo PQR y este es el triángulo STM, digamos. Entonces, ¿cómo planteo yo mi respuesta? Ah, listo, ya veo que por el criterio lado, lado, lado son congruentes, entonces yo digo, el triángulo PQR es congruente con el triángulo STM. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio lado, lado, lado. ¿Listo? Así es como yo postulo pues mi respuesta final. ¿Listo? Tomen los apuntes hasta ahí, tomen los apuntes hasta ahí, chicos. ¿Quién falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo. Yo no. Ahí es Esteban. Listo, háganle pues. Listo, profe. ¿Listo? Mateito, me avisas cuando tú termines. Espéreme un segundo, hombre. Por eso le dije que me avisara. Tranqui, hágale, hágale. No, le digo a Sea, le digo a Sea. Llámate o todavía no. Se Ya, llama. hágale, si quiere. Ay, gracias, Mateito, gracias. Listo, a ver. Entonces revisemos otros. Digamos, entonces planteemos acá otro triangulito. Digamos que ahora vamos a tener acá. Bueno, esperen, lo hago mejor, más bonito. Más perfectillo.
Listo, a ver. Este le vamos a poner acá 43 grados. Este también tiene 43 grados. Este mide 12 y este también 12. A ver, a ver. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Dani Capera. Dani, cuéntame, ¿son congruentes, sí o no? Sí, por Po- el lado, ángulo, lado. Dices lado, ángulo, lado. ¿Y cómo sabes que el otro lado mide exactamente lo mismo? Pues, ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué lado, ángulo, lado? A ver, cuéntame. Échenle cabeza, échenle Yo cabeza. sí tengo una respuesta y es que podemos notar, o sea, además de que puede haber otra manera, pues yo puedo notar que en los cuadritos los organizaste a la misma altura y a la misma distancia. Listo, ese sería una buena respuesta. La cuestión es que tenemos que ser sensatos. O sea, no podemos fiarnos en lo que parece ser. Solo con los datos que tenemos. Ahí hay un dato oculto que nos dice cuál es el criterio. Échenle cabeza, a ver, cuéntenme. Pues se le toma con un transportador, se puede, bueno, es fácil. Em, Puede ser de las dos formas, pero yo creo que es del criterio ángulo, lado, ángulo, porque el ángulo que está el que sube, mejor dicho, el que le da la altura al triángulo, de los dos triángulos siempre va a ser de 90 grados. Perfecto, sí, señores, era justo eso, era justo eso. Tenemos ángulo, lado, ángulo. Bueno, la cuestión es que acá yo puse el lado a este lado, ¿sí? No importa, no importa, es el lado en común y vemos cómo ambos comparten el mismo ángulo. La cuestión es que acá yo no les di explícitamente que este era un ángulo de 90 grados. Y ustedes dirán, pero profesora, usted me está diciendo que tiene que ser con lo que yo, con los datos que tengan ahí. Y ahí viene una cuestión súper importante y es el hecho de tener en cuenta que todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados. Eso no se los tienen, eso no se los tengo que decir yo, eso no les tienen que mostrar. Siempre, siempre que vean un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo el cual sea totalmente perpendicular, ¿no? ¿Sí saben por qué se llama triángulo rectángulo? Se llama triángulo rectángulo porque si nosotros hacemos un rectángulo, pues básicamente el triángulo rectángulo es la mitad, ¿sí? La mitad de un rectángulo son dos triángulos, entonces por eso se les llama triángulo rectángulo. El caso es que cuando tengamos un triángulo rectángulo, siempre una de sus medidas va a ser de 90 grados. ¿Cuál? La medida que hace la perpendicular, ¿no? La perpendicular es esas dos líneas que cortan justo en el eje. Siempre este lado de acá, este angulito de acá va a ser de 90 grados. ¿Listo? Entonces, si acá le ponemos, por ejemplo, S, P, Q, y acá M, N, O, digamos. Entonces, ¿cómo planteamos la respuesta? Sencillo. Entonces decimos que es, bueno, el triángulo SQP es congruente con el triángulo MON. ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo. Eso es una A. ¿Listo? A ver qué. Qué bueno, Mateito, me alegra que te haya ocurrido. Improvisación total, como siempre. Bien, bien, bien. Tomen los apuntes, chicos. ¿Listo? ¿Quién falta por tomar apuntes? Diga yo.
Perfecto. Ya Algo terminé. que... ¿Tú, Estevitan, o tú ya tomaste los apuntes? Ya terminé. Ah, listo. Entonces, permítanme un segundito. Creo que era el sujeto de internet, ofreciendo internet. Listo. Listo. Entonces, algo que quiero, antes de que empecemos a hacer ejercicios, hoy vamos a dejar hasta acá la explicación, antes de que veamos cómo es que son esos ejercicios de congruencia de triángulos, porque hasta el momento yo creo que dirán como, bueno, pero eso qué bobado, o sea, ¿cuál es el nivel de dificultad que hay ahí? Hasta el momento, la idea es que entendamos un poco cada uno de los criterios que vamos a tener en cuenta a futuro. Algo que el dato con el que los voy a dejar antes de terminar la sesión del día de hoy es, todas, siempre, creo que ya se los había dicho desde el año pasado, igual se los voy a reiterar. Recordar que esto lo van a anotar por allá en una nubecita, mejor dicho. La suma de los ángulos internos de todo triángulo, entonces acá, de todo triángulo es igual a 180 grados, siempre. Esto es un criterio que vamos a mantener, se cumple con todos los triángulos que van a encontrar, por lo menos en la geometría plana, ¿no? Porque ya luego veremos que hay alguna geometría curva, hay geometría que digamos, si ustedes tienen un balón de fútbol y trazan un triángulo, intentan, por acá yo no tengo, yo tenía un baloncito de los gatos, no lo tengo. Bueno, si nosotros tenemos un círculo, una esfera, y tratamos de trazar un triángulo sobre esa esfera, nos vamos a encontrar con que ese triángulo, la medida de sus ángulos internos no va a dar 180 grados. Entonces, eso va a ser algo que vamos a abordar después, pero por el momento, pensando en los triángulos planos que conocemos y que vamos a realizar acá para la congruencia de triángulos, siempre la medida de los ángulos internos va a ser de 180 grados. A no ser que hablemos de triángulos curvos. ¿Cuáles son los triángulos curvos? Son los que les digo, los que uno traza sobre esferas, que son como así, así y así, más o menos les quedan. Si ustedes intentan trazar un triángulo en una esfera, les va a quedar algo así. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que ya la suma de los ángulos internos no va a ser 180 grados, pero esos van a ser otros triángulos que vamos a revisar luego. ¿Listo? Mientras sean planos, o sea, mientras mantengan líneas planas, siempre la suma de sus ángulos internos va a ser de 180 grados. Esto nos va a servir, esto ténganlo en una nubecita con colorcitos porque lo vamos a utilizar muchísimo en todo lo que vamos a trabajar de teoría de triángulos. Empezamos con congruencia, seguiremos con semejanza, vamos a ver teorema de Tales, que es un teorema para los triángulos, y en todo esto vamos a aplicar el hecho de que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. ¿Listo? No importa qué tan grande sea el triángulo, no importa si es isósceles, si es rectángulo, si es escaleno, no importa el tipo de triángulo que sea, mientras sea plano, mientras sea formado por líneas rectas, siempre va, la medida de sus ángulos internos siempre va a ser de 180 grados. ¿Listo? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta con lo que revisamos el día de hoy? ¿Todo bien ahí? Listo. Voy a tener entonces... Sí, señor.